Hola, muy buenos días. Soy el doctor Eduardo Alfonso Domínguez Méndez. Soy radiólogo oncólogo intervencionista, formado en el Instituto Nacional de Cancerología y actualmente me desempeño como jefe del Departamento de Intervención del Instituto Nacional de Cancerología. Yo les voy a hablar respecto a la evaluación ecográfica de los tumores de ovario. Los objetivos de nuestra plática será definir las pautas y herramientas para caracterizar ecográficamente y describir las masas anexiales con los estándares de la clasificación ORATS, abordar los conceptos básicos de léxico ORATS para la descripción de lesiones anexiales y clasificar las masas anexiales a través de los hallazgos de ultrasonido en las diferentes categorías estipulados por el ORATS. Por último, un repaso rápido de la clasificación IOTA para la caracterización de lesiones anexiales ováricas. Bueno, todo esto nace de la necesidad de describir de forma adecuada una masa anexial compleja. Este es un término utilizado frecuentemente, pero mal utilizado y que la verdad es muy vago y muy en específico. Se utiliza tanto en radiólogos como ginecólogos, oncólogos, en donde realmente el decir una masa anexial compleja, pues no nos dice mucho, ¿no? Solo sabemos que no es algo típico, que no es algo benigno, o típicamente benigno, pero no conocemos el grado de malignidad de la misma, ¿no? Entonces, se pretende justamente dejar este término para que podamos tener conductas en base a nuestros hallazgos de ultrasonido, que será el principal método de imagen para las lesiones ováricas. Y en base a esto sean ya referidas al ginecólogo general o al ginecólogo oncólogo, dependiendo del porcentaje de malignidad. Hay que saber que la tasa de malignidad detectada por ultrasonido de lesiones ováricas es del 8 al 20% y hasta un 30% son de tipo indeterminadas. Entonces, justamente estas indeterminadas eran las llamadas complejas o heterogéneas o indeterminadas y se pretende categorizar todas estas lesiones. Como generalidades, recordar que el ultrasonido es operador dependiente, ese básicamente es su mayor problema, lo que nos condiciona una amplia variabilidad interobservador e inconsistencia en la terminología. Se crean estas guías para que esta brecha se disminuya, ¿no? Y el radiólogo sea capaz de clasificar la lesión en algo benigno o en algo probablemente benigno, probablemente maligno o de muy alta probabilidad para malignidad y con esto desarrollar una conducta, ¿no? Sabemos que lo benigno va a ser un manejo conservador con el ginecólogo general y en ocasiones pues requiere una cirugía laparoscópica, aun siendo benigno. Justamente se pretende quitar el término de indeterminada porque nos condiciona falsos positivos, falsos negativos y aquellas lesiones que sean con características de alta sospecha de malignidad, tener una referencia temprana para el ginecólogo oncólogo. Un poquito de historia, sabemos que la primera clasificación que se utilizó y que se utiliza todavía actualmente es la IOTA. Es una clasificación muy sencilla que tenemos 5 parámetros de benignidad, 5 parámetros de malignidad y con esto ya quitamos un poquito esto de quiste indeterminado, quiste complejo y nos orientamos más a algo bueno o algo malo. El problema de IOTA es que no puede clasificar todas las lesiones, hasta un 30% quedan sin clasificar utilizando únicamente estos 10 hallazgos ultrasonográficos. Entonces, se entiende que existe una necesidad para poder clasificar todas las lesiones. Se intentan en el 2010, en el 2009, con el GIRADS, con el consenso de la Sociedad Radiológica de Ultrasonido. Sin embargo, es hasta el 2018 donde el Colegio Americano de Radiología, con el sistema ORATS, es capaz de estadificar cualquier lesión de ovario y de anexos, ¿no? Ahorita vamos a ver qué otras lesiones extraováricas se engloban en esta categoría ORATS. El léxico ORATS utiliza una categoría fisiológica, unas lesiones no fisiológicas, que serían del ORATS 2 para adelante. Nos interesa el tamaño de las lesiones se caracterizan como sólidas o como quísticas, la vascularidad de las mismas y hallazgos extraováricos. El algoritmo básico para el abordaje es básicamente dos caminos. Una lesión que sea fisiológica o una lesión que sea benigna clásica. Como fisiológica, sabemos que solamente aplica en las pacientes premenopáusicas y nos habla solamente dos casos, folículo y cuerpo lúteo. Lesiones benignas clásicas, ya sean ováricas, como el quiste hemorrágico, endometriomas, quiste dermoide, donde el tamaño y el estatus o postmenopáusica o premenopáusica es relevante para el riesgo y el manejo, y extraováricas, como el quiste parovárico simple, el quiste de inclusión peritoneal y el hidrosalpinx, donde el tamaño y el estatus menopáusica no es relevante para definir el manejo.
Si no son alguna de estas dos lesiones, entonces entra dentro de la categoría o 5 subcategorías que tenemos como unilocular sin componente sólido, con componente sólido, multiloculada con componente sólido, sin componente sólido o sólidas. Y ya estas siempre van a necesitar una evaluación continua y van a caer dentro de un ORATS 3 a un ORATS 5. Como definiciones generales, hay que recordar, el folículo es un quiste simple, uniloculado, anecoico, con reforzamiento acústico, que no tiene componente sólido claramente, y el tamaño, esto es muy importante, es menor o igual a 3 centímetros en el eje mayor y solamente se presentan premenopáusicas. ORATS nos dice de manera enfática que no debemos de clasificar estas lesiones como quiste simple por dos razones. Una, causa obviamente angustia en la paciente porque el decir que tiene un quiste es algo que si bien es benigno no es algo fisiológico. Entonces, pues un folículo es algo completamente fisiológico, lo debemos de llamar como tal, como un folículo, ¿no? Y la segunda es que también puede causar ruido en algunos otros médicos no familiarizados con términos ginecológicos. Entonces, y el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo se define como un quiste de pared gruesa menor de o igual a 3 centímetros, que va a tener márgenes internos o ecos internos y que habitualmente presenta vascularidad de forma circunscrita a la aplicación al Doppler color. El quiste, como tal, es una lesión que tiene un contenido anecoico, pero también puede tener ecos internos. Lo que es característico es que tenga un reforzamiento acústico posterior y que sea vascular al Doppler color. Puede ser de origen fisiológico, no fisiológico, puede ser benigno o puede ser de tipo neoplásico maligno. Y puede tener componentes sólidos, los cuales pueden ser avasculares o vasculares. Algo importante y que no debemos de confundir como componente sólido son los siguientes casos. En las lesiones quísticas, aquellos que sean productos hemorrágicos, presencia de un coágulo, material mucinoso o grasa, la estructura hiperecoica que proyecte sombra acústica posterior, el nódulo de Rokitansky, tradicionalmente llamado en los quistes dermoides, tejido ovárico normal, la presencia de septos y un quiste de pared irregular con un engrosamiento focal menor de 3 milímetros de altura. Esto es muy importante, ¿ok? Este engrosamiento no se define ni como contenido sólido ni como proyección papilar, ¿ok? La altura, 3 milímetros, importante recordar. Y las lesiones de tipo sólido o de apariencia sólida son aquellas que tengan una cogenicidad similar al estroma ovárico o al miometrio, que es una estructura adyacente. La presencia de flujo es muy importante para categorizar estas lesiones y que además nos sirve justamente para determinar su naturaleza quística o sólida. Si tenemos una lesión de apariencia ecogénica, es decir, que no sea anecoica y que nosotros le ponemos Doppler color y tiene presencia de vascularidad, pues esto es determinante para decir esto es sólido. Ojo, si no la tiene, no quiere decir forzosamente que no sea sólido. Hay que apoyarnos de otras herramientas como si tiene sombra acústica o si tiene proyección acústica posterior o no, y si estos ecos son móviles o si forman algún nivel para que entonces nosotros pensamos, no, esto es quístico, esto es sólido. ¿Ok? El término complejo debe de no utilizarse para no confundir nuevamente confusiones y es muy vago y muy confuso. Otros descriptores que debemos siempre determinar a la hora de evaluar una lesión sólida es el contorno. El contorno es muy importante. Una lesión lisa se maneja casi como una lesión benigna cuando hablamos de una lesión sólida. Pero si su periferia o su subborde, su contorno es irregular o multilobulado, de hecho se maneja como una lesión altamente sospechosa de malignidad. Este tiene un valor predictivo positivo de malignidad de hasta el 93%. Entonces, muy importante siempre definir los contornos de nuestras lesiones, así como el contenido interno, saber qué tipo de cogenicidad tiene o si tiene presencia de calcificaciones y sombra acústica. Aquí en la calcificaciones y sombra acústica nos puede ayudar para determinar, por ejemplo, si es un quiste dermoide, en el caso de que tenga una sombra acústica posterior, esta lesión sólida. Pero, quitando ese ejemplo, si tengo una lesión sólida que además, no sé, tuviera calcificaciones o microcalcificaciones, la verdad es que esto no nos va a incrementar o disminuir el grado ORATS, ¿sí? Va a ser el contenido, el contorno, los márgenes y la presencia o no de vascularidad. ¿Okay? En las lesiones quísticas debemos de determinar muy bien nuevamente la pared debe de ser lisa y uniforme y si es irregular, bueno, ¿por qué es irregular? Tiene proyecciones papilares o tiene engrosamientos focales, así como la presencia o ausencia de calcificaciones de la pared. La diferencia entre las proyecciones papilares y los engrosamientos focales es que las proyecciones papilares suelen medir más de 3 milímetros y forman ángulos agudos con la pared interna del quiste.
y la cantidad únicamente es relevante en el caso de los quistes uniloculados. Ok, la proyección papilar o nódulo entonces tiene una altura mayor de 3 milímetros, se va a originar de la pared del quiste o de un tabique, y si el componente sólido que sale de la pared es menor de 3 milímetros o es irregular, no es una proyección papilar, ¿sí? Solamente es un engrosamiento focal. Esto es muy importante, y aquí el número determinante es igual o mayor a 4. Si tenemos 4 o más proyecciones papilares en un quiste uniloculado, esto se va hasta un ORAT 5. Cuando tenemos menos, baja el grado de sospecha de malignidad. Las lesiones sólidas y los componentes, los septos, siempre debe de valorarse el contorno y la escala Doppler color. Las medidas. ¿Cómo debemos de medir nuestras lesiones? Siempre hay que medir nuestras lesiones en el eje mayor, sin importar en qué plano estemos. No importa si estamos en el sagital, si estamos en el transversal, únicamente el eje mayor es el que nos interesa. De igual forma, debemos de medir el componente, el tamaño del componente sólido siguiendo la misma premisa, es decir, el eje mayor, sin importar el plano. El volumen de la lesión, la verdad es que no nos determina el ORRATS, no es mayor o menor malignidad su volumen, pero puede interesar para el abordaje quirúrgico. Sin embargo, hablando imagenológicamente, pues es opcional su medición. Respecto a la vascularidad, existen dos tipos, la circunferencial y el flujo interno. Dentro del flujo interno se recomienda, si se tiene dudas, sobre todo si la vascularidad es real o no, aplicar Doppler espectral, no para medir índices de resistencia. Se ha demostrado que no tiene una buena correlación entre lesiones benignas o malignas, entonces no nos aporta mucho. Y para lo que sí nos sirve es como para reconfirmar que sí, ese Doppler color es real, no es contaminación, porque sabemos que existe muchos artificios, desde el ajuste de ganancia, el ajuste del PRF, desde el tamaño de la caja, que puede simular que haya vascularidad cuando no es así. Entonces el Doppler espectral nos sirve para reconfirmar únicamente. Y existe un score de color que va del 1 al 4, de hecho este es de la clasificación IOTA, ahorita lo vamos a desmenuzar. El único problema de esta clasificación es que es subjetiva. Realmente, el tipo 1 no hay problema porque es que no hay vascularidad, pero entre el 1, 2 y el 3 es leve, moderada o severa vascularidad. Y bueno, pues sobre todo en el tipo 3 y 4, pues se puede confundir, ¿no? Para alguien puede ser mucha vascularidad, para lo que para alguien puede ser moderada. Entonces, esa es como una pequeña falla. Términos como anillo de fuego y flujo periférico no se recomiendan para no confundir. Pitfalls, ya hablábamos, muestras grandes, ganancias altas, artefactos. Hay que tener mucho cuidado en el aspecto técnico. Algo que sí nos aporta ORRATS y que me parece muy valioso mencionar es el parámetro técnico en la aplicación al Doppler color. Nos recomienda que sea con una escala de velocidad de 4 centímetros sobre segundo y un PRF con un rango de 3 a 6 MHz. ¿Ok? Entonces, porque a veces solamente ponemos la herramienta y no nos damos cuenta en estos aspectos técnicos. Y claro que van a influir en la cantidad de flujo o no que veamos. Entonces, recordar este pequeño apartado técnico. Y tenemos 4 grados. El grado 1 es no hay vascularidad. El grado 2 es mínima vascularidad. El grado 3 moderada. Y el grado 4 es abundante vascularidad. Entonces, a mi punto de vista, el problema principal viene en el 3 y el 4 porque, pues sí, es completamente subjetiva. En base, el ORRAS nos va a dar una categoría que va del 0 al 5, es decir, son 6 categorías. El 0 es estudio incompleto, no aplica el valor predictivo de positivo de malignidad. En el categoría 1 es un ovario normal, no tiene malignidad, son hallazgos fisiológicos, solamente 2, ya mencionamos. El tipo 2 es casi completamente benigno, su valor predictivo positivo de malignidad es menor del 1%, son básicamente lesiones benignas. Ahorita vamos a ver los ejemplos. El 3 es de bajo riesgo, del 1 al 10% de malignidad. El 4 es riesgo intermedio, del 10 al 50% de malignidad. Y el 5 es alto riesgo de malignidad, mayor del 50%. ORRAT 0, evaluación incompleta, ya sea por gas intestinal, gran tamaño de la lesión, localización de las lesiones o intolerancia para ultrasonido transvaginal. Nos dan algunas recomendaciones, por ejemplo, si nosotros en el gran tamaño de la lesión podemos realizar un abordaje complementario con ultrasonido pélvico y también por intolerancia por ultrasonido transvaginal, aunque la clasificación se realizó
y se estudió en ultrasonidos transvaginales, aplica para ultrasonido pélvico. Eso es importante decirlo. El ultrasonido pélvico también puedes ocupar ORATS. Obviamente, todos sabemos que no tiene la misma sensibilidad, pero en lesiones de gran tamaño es muy útil y también en aquellas pacientes que por alguna situación no se pueden realizar ultrasonido transvaginal. La sugerencia es repetir el ultrasonido o, si no es posible, pues realizar una resonancia magnética. El ORATS 1, lesiones fisiológicas, folículos, cuerpo lúteo. ¿Cuál es nuestra conducta? No seguimiento, obviamente, ni en edad reproductiva ni en posmenopáusicas. Solamente aplica para pacientes premenopáusicas, es importante recordarlo. Si tenemos una paciente posmenopáusica, no quedaría como ORATS 1, ¿no? En base a los hallazgos, quedaría como ORATS 2 para arriba. Y evitar el uso del término de quiste, ¿sí? Son folículos. Sí existen quistes simples, claro, cuando son mayores de 3 centímetros, y estos ya aplicarán en el ORATS 2. Un quiste simple, que es aquel que no tenga componente sólido, que no tenga engrosamiento focal, que únicamente sea de contenido anecoico. Ojo, el quiste simple puede tener septos irregulares, septos incompletos, y sigue siendo quiste simple. Siempre que sean incompletos estos septos, sigue siendo uniloculado y puede tener contenido ecogénico en el interior y sigue siendo simple, ¿ok? Aquí el seguimiento es en base al tamaño. Si es menor de 5 centímetros no se recomienda seguimiento. Si es de 5 a 10 centímetros en pacientes con edad reproductiva se sugiere un seguimiento de las 8 a las 12 semanas. Y en pacientes posmenopáusicas somos un poquito más estrictos. En aquellos que tengan tamaño de 3 hasta menos de 10 centímetros, seguimiento pero de carácter anual. Y el seguimiento en el caso de las pacientes en edad reproductiva se sugiere en la fase proliferativa. Se aumenta de tamaño en cualquiera de nuestro grupo de pacientes. El seguimiento tendrá que ser dado por el ginecólogo y ya no solo por imagen. Lesiones tipo ORATS 2, que son las clásicamente benignas, además de el quiste mencionado, simple, tenemos el quiste hemorrágico típico, los quistes dermoides típicos menos de 10 centímetros, endometriomas típicos menos de 10 centímetros, quistes parobáticos, quistes de inclusión peritoneal e hidrosalpinx. Dentro del quiste hemorrágico tenemos dos patrones característicos, el patrón reticular, que son líneas ecogénicas que suelen coalescer y que mal llamado, al menos en cuanto al léxico BIRRADS, a veces se conoce como patrón de telaraña. Nos piden justamente el desuso de que únicamente lo tengamos como un patrón reticular. O la segunda presentación, sabemos que depende de la evolución del quiste hemorrágico, la presencia ya del coágulo retráctil, que será una imagen ecogénica. El resto de la imagen sigue y todo el quiste, de hecho, nos dará reforzamiento acústico posterior, por eso sabemos que esto es componente quístico y no algo sólido. Y además este coágulo, la aplicación al Doppler color, es avascular, ¿no? Entonces son elementos que debemos recordar para que, pues justamente sepamos que esto es un coágulo dentro de un quiste hemorrágico y no un componente sólido dentro de un quiste uniloculado, ¿no? La avascularidad y el reforzamiento acústico posterior. Aquí el seguimiento y la conducta también será por el tamaño. Cuando son menos de 5 centímetros, en edad reproductiva no se sugiere ningún seguimiento. Si es en edad posmenopáusica, ahí sí, derivar con el especialista en ultrasonido o ginecóloga o realizar una resonancia magnética. Aquí quiero hacer rápidamente una aclaración respecto al ultrasonido. El especialista en ultrasonido da ese término ORATS, pero no define que es un especialista en ultrasonido. Entonces, queda un poquito ambiguo ahí. Después, si tenemos un tamaño mayor de 5 centímetros, pero menos de 10 centímetros, si es en edad reproductiva, misma sugerencia que con el quiste simple, un ultrasonido de 8 a 12 semanas. Si persiste o crece, visitar al ginecólogo o realización de un estudio de resonancia magnética. Para recordar, descriptores de qué es un quiste dermoide clásico, pueden ser líneas y puntos ecogénicos que hacen mención a los elementos del cabello, la presencia de un nódulo o un componente hiperecoico que nos dé sombra acústica posterior al famoso nódulo de Rokitansky, aunque también ORATS nos recomienda no utilizar estos términos para nuevamente no confundir y llamarlo únicamente como componente hiperecoico con sombra acústica posterior. Y algo que es muy patognomónico serán justamente múltiples nódulos o múltiples estructuras esféricas hiperecoicas dentro de una imagen quística. Tenemos igual dentro del ORATS 2 lesiones típicamente benignas, el endometrioma, todo lo conocemos como los quistes de chocolate o
nos piden que los describamos, no utilizar esos términos nuevamente, sino vidrio despulido o ecos homogéneos de bajo nivel. Y también cuando son imágenes quísticas con contenido, pero que los ecos son dispersos y de bajo nivel, son más característicos de cistoadenomas mucinosos, que tampoco se da como un componente sólido, recuerden. Ok, aquí el seguimiento nuevamente será por el tamaño. En los quistes dermoides típicos, si no se ha realizado cirugía, el seguimiento debe de ser de 8 a 12 semanas en edad reproductiva y anual en pacientes posmenopáusicas. En cuanto al endometrioma típico, menos de 10 centímetros, si también no se ha removido quirúrgicamente, el seguimiento debe de ser anual. Y aquí es muy importante, si crece o desarrolla componente vascular, es un riesgo de transformación maligna y se debe de sugerir resonancia magnética. El ORATS-3 es una categoría de bajo riesgo, del 1 al 10% de malignidad, y tenemos aquí los quistes uniloculados, dermoides típicos, quistes hemorrágicos y endometrioma, pero todos ellos mayores de 10 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, son lesiones clásicamente benignas, pero mayores a 10 centímetros. Estas van a ser las que compongan nuestra categoría ORATS-3. Sabemos que el 90% de estas lesiones son benignas, por eso la recomendación es valoración con el ginecólogo general. Y a partir de la ORATS-3 y hasta el ORATS-5 se va a incorporar, ahora sí, la utilización de Doppler Color. Aquí, propiamente en ORATS-3, todas deben de caer en una categoría del 1 al 3. Ninguna que sea tipo 4 será catalogada como un ORATS-3. El quiste uniloculado, recuerden, puede tener un engrosamiento, pero que sea menor de 3 milímetros, es decir, no aplica ni para componente sólido ni para proyección papilar, sin importar el tamaño, se categorizaría como ORATS-3 y la recomendación es realizar ultrasonido por especialista o resonancia magnética complementaria o manejo por el ginecólogo general. Pared irregular no se considera componente sólido. Si está presente, pasa de un ORATS-2 a ORATS-3. El quiste multiloculado con pared interna, estos septos no deben de superar una escala de color mayor del 3 y el tamaño no debe ser mayor a 10 centímetros para que sean categoría ORATS-3. La misma recomendación. En cuanto a lesiones sólidas, es muy importante, estas lesiones sólidas deben de tener un contorno liso, muy bien delimitado y deben de ser avasculares para categorizarse como ORATS-3. Si no, ahorita vamos a ver más adelante, caen en otras categorías. Misma recomendación. ORATS-4 ya es una categoría de riesgo intermedio del 10 al 50% de malignidad, quistes multiloculados sin componentes sólidos, aquellos que tengan más de 10 centímetros con una componente vascular del 1 al 3, o cuando tengan cualquier tamaño pero una vascularidad más de 4, es decir, severa o abundante, y cuando también cualquier tamaño pero tengan septos irregulares y tengan vascularidad, cualquier tipo de vascularidad, serán todos estos ORATS-4. La recomendación aquí ya es diferente, es realizar estudio complementario con resonancia magnética o ultrasonido por especialista y valoración por ginecología oncológica. Nuestros otros ejemplos, quiste uniloculado con componente sólido, sin proyecciones papilares, no importa la escala de vascularidad, quiste uniloculado con 1 a 3 proyecciones, sin importar la escala de vascularidad, y quiste multiloculado con componente sólido, con una vascularidad únicamente del 1 al 2, sin importar el tamaño. Misma recomendación. Y aquí nos hacen mención que es útil y nos recomienda utilizar marcadores tumorales como el CA125 sin que esto, doctores, obviamente determine si es categoría ORATS-5, ORATS-4 o ORATS-3, porque esto es una categoría por imagen, pero sí va a cambiar, lógicamente, la conducta y hay que individualizar los casos. También el estado menopáusico o posmenopáusico es de mayor riesgo que el estado premenopáusico. Por último, las lesiones de tipo sólida, aquellas que son más del 80% del componente, todavía se deben de ver los márgenes lisos, pero la vascularidad ya será un grado 2 o 3 sin llegar al 4 para que sean categoría ORATS-4. Misma recomendación. ORATS-5, riesgo de malignidad alto, mayor del 50% de probabilidad. El ejemplo es quiste uniloculado con 4 proyecciones papilares o más, aquellos quistes multiloculados sin importar el tamaño, con componente sólido que tenga vascularidad 3 o 4, y aquellas lesiones sólidas que tengan márgenes irregulares, o aquellas, como este ejemplo, que tengan márgenes bien delimitados, pero con un componente vascular 4. Aquí está el ejemplo de
el componente del borde irregular. Y, ojo, muy importante, hallazgos extraováricos. Si hay presencia de ascitis o de nódulos peritoneales, se categoriza como ORAT5. Nada más hay que tener mucho cuidado con ascitis porque, bueno, no todas son de origen ginecológico, ¿no? Maligno. Entonces, y la presencia de nódulos peritoneales también nos elevan, aunque no haya otra lesión, si tenemos esto, nos eleva hasta un ORAT5. Lo mismo pasa con la ascitis. Niveles de CAC 125 se recomienda tomarlos. Insisto, no mejora el rendimiento para un ORATS, pero sí nos ayuda a subclasificar las lesiones malignas y sobre todo a hablar ya de estadios y de probabilidades de invasión. El manejo de todos los RAT5 ya no se necesitan estudios complementarios, esto pasa directamente a manejo por el ginecólogo-oncólogo y, si es posible, una planeación quirúrgica. Hallazgos extraováricos. Quistes paraováricos son aquellos que están separados del ovario. No es posible definir por ultrasonido quiste paraovárico a quiste paratubárico. La verdad es que los dejamos como quistes paraováricos y son categoría ORATS 2. Únicamente, si son en mujeres premenopáusicas, no se requiere seguimiento. Postmenopáusicas, el seguimiento opcional es a 1 año. Presencia de hidrosalpinx, también será categoría ORATS 2. Y nada más, algunos descriptores como el septo incompleto, los pliegues endotubáricos. Los pliegues endotubáricos comúnmente se llaman pseudoseptos o rueda dentada o collar de perlas. Nos suelen sugerir pues ya un hidrosalpinx crónico y deben de tener menos de 3 milímetros de altura. Y los quistes de inclusión peritoneal también son ORATS 2. Se asocian fuertemente a un tratamiento postquirúrgico y delimitan los contornos de los órganos adyacentes, pueden contener septos y no van a producir efecto de masa. No se aconseja utilizar el término pseudoquiste peritoneal para no causar confusiones. De estas lesiones, todas son ORATS 2, no importa el tamaño, en realidad de estas lesiones no se sugiere una vigilancia ultrasonográfica, pero sí se sugiere una valoración por el ginecólogo general, tanto en edad reproductiva como en posmenopáusica. En cuanto a la ascitis se va a definir en un ultrasonido transvaginal cuando está en anteroflexión, cuando el líquido va más allá del saco de Douglas o por arriba del fondo uterino, y si está en retroversión, si hay líquido entre la vejiga y el útero. Y solamente el líquido en fondo de saco se definirá cuando está por debajo del fondo uterino en anteroversión, y en retro cuando está también delimitado a el útero sin sobrepasar la vejiga. Por último, no importa si es simple o es anecoico, si tiene presencia de ecos internos o no, o septos o no. Si tenemos presencia de ascitis, es ORATS 5 en el contexto clínico adecuado, sin importar estos descriptores en el contenido del mismo. La presencia de nódulos se va a asociar, o engrosamiento peritoneal o nódulos peritoneales, se va a asociar con etiología maligna y elevar a la probabilidad de carcinomatosis peritoneal. Y en ocasiones se pueden ver adenopatías. Sin embargo, no van a influir en la categoría ORATS y sabemos que pueden ser de origen inflamatorio, neoplásico. Se debe medir el eje corto y decir la localización en el caso de visualizarlas. En cuanto a IOTA, sabemos que tiene 5 descriptores de benignidad, 5 descriptores de malignidad. Si ustedes se dan cuenta, pues de hecho básicamente de aquí nace el ORATS. Toma estos elementos y todavía es un poquito más fino. En cuanto a los 5 elementos de benignidad, tenemos quistes uniloculados, que sean menores de 10 centímetros, aquellas que tengan una presencia de componente sólido pero menos de 7 milímetros de tamaño, lesiones sólidas que tengan componente que nos proyecte sombra acústica posterior, multiloculados menos de 10 centímetros y sólidos que no tengan flujo. Y en cuanto a hallazgos malignos, tumor sólido irregular, presencia de ascitis, uniloculado con 4 proyecciones papilares o más, y aquel multiloculado con más de 10 centímetros y componente sólido, o multiloculado con componente sólido con alto flujo, es decir, un score 4. Algo que podemos y que muchos radiólogos hacemos es, utilizamos el ORATS y además utilizamos la calculadora IOTA, que esto pues también nos da un porcentaje de malignidad como más específico. Toma estos 6 factores, que es medir el diámetro máximo de la lesión en milímetros, medir el tejido sólido en milímetros, si hay presencia de 10 lóculos o más en lesiones multiloculadas, número de proyecciones papilares,
si hay presencia de sombra acústica o no y la presencia de ascitis. También nos pide otros datos como la edad del paciente y si viene referido a su centro oncológico, y la presencia de CA125 es opcional, pero mejora el rendimiento diagnóstico de la prueba, nos da un riesgo de malignidad más específica y se puede utilizar como complemento del ORRATS. Como conclusiones, doctores, el léxico ORRATS se puede aplicar a todas las lesiones ováricas y anexiales para determinar la categoría de riesgo de malignidad. Se reemplazan términos complejos y heterogéneos. Estos ya no deben de utilizarse y el punto positivo es que cada categoría ORRATS va a tener una recomendación de manejo, ¿ok? Y como conclusión, la detección y adecuada descripción de los hallazgos ováricos pues va a permitir el manejo oportuno y el diagnóstico de lesiones malignas y evitar cirugías innecesarias en imágenes fisiológicas y de carácter benigno. Agradezco al comité organizador por la invitación y saludos desde México.